El ejército marroquí ha hecho una inversión en armamento bestial en los últimos años. De hecho, por primera vez en la historia ha igualado el gasto militar de España. Es más, ellos solo tienen un PIB de unos 130.000 millones. En cambio, España tiene un PIB de 1,3 billones. Tenemos un PIB 10 veces superior. Pero no acaba aquí la cosa. Los marroquíes acaban de reinstaurar el servicio militar obligatorio, lo que significa que en caso de conflicto, el país tiene un pulmón, tiene una capacidad de resistir a la larga muy superior a, por ejemplo, España. Ahora bien, no es oro todo lo que reluce. Pero un momento, perdona que te interrumpa. Que sepas que este día 15 y 16 de julio emitimos el webinar en The Political Room en exclusiva sobre Marruecos. Vamos a traer a gente que va a abordarlo desde el punto de vista de la relación en materia de terrorismo y lucha contra el terrorismo de Marruecos. Vamos a tener al gran Jesús Manuel Pérez Triana, que conoce además a la perfección toda la situación de seguridad en el Magreb y en el Sahel. Yo mismo os voy a hablar de los últimos armamentos adquiridos por Marruecos, cuáles son más preocupantes de todos, por qué líneas van sus adquisiciones, en fin, esos y otros muchos ponentes de reconocido prestigio, como el mismísimo Ignacio Cembrero, van a tomar parte en el mismo. Por 10 euros al año tenéis acceso a este webinar y a todos los demás del año y a todos los artículos de pago. Creo que es un precio pues bastante asequible, así que si os interesa os dejo abajo el enlace y os invito a adquirirlo ahora. Fijaros en algo tan simple como la geografía. Marruecos, su pueblo y su rey están obsesionados con el Sáhara Occidental, lo que ellos llaman las provincias del sur. Si por un casual se pierde el Sáhara, la corona marroquí perdería todo su prestigio y caería, y la nación marroquí se sentiría humillada. Recordad que el contrato social tácito entre el pueblo y las élites en Marruecos, el contrato social del que se habla es la unión del pueblo marroquí y la corona por el Sáhara Occidental a mayor gloria de Marruecos. Y es que se considera que es esa perfecta unión entre el pueblo y su monarquía la que consiguió la independencia, la que consiguió la descolonización y la que consiguió tomar el Sáhara español entonces, hoy el Sáhara Occidental, para la mayor gloria, de Marruecos aquel año de 1975. Entonces, para ellos, el Sáhara representa ese eslabón que une en legitimidad a la corona y al pueblo. Ahora bien, el Sáhara, como nos indica la palabra árabe Sahara, es un desierto enorme e inhóspito, y para defender algo tan valioso, el ejército marroquí tiene que proteger miles de kilómetros de vacío, en el que no solo no hay una ciudad o pueblucho que ayude a la logística, sino que tampoco hay apenas puertos. De hecho, para defender toda esta extensión, los marroquíes mantienen el famoso muro con mayúsculas, su famosa línea defensiva de, agarraros bien a la silla, 4.000 kilómetros de longitud, más que todo el frente de Ucrania, que está guarnecida por 100.000 hombres, que comen y beben todos los días. Pero la logística del Sáhara es una mierda. ¿Por qué? Pues porque apenas hay infraestructuras ferroviarias en todo Marruecos. Las hay sobre todo en el norte. Ya en el propio Sáhara Occidental prácticamente no hay nada. Lo que hay son carreteras que están muy expuestas a los ataques de cualquier tipo de guerrilla. Además, tienes el problema de que tienes que hacerlo todo con navegación de cabotaje, buques que van muy cercanos a la costa. Pero estos también son vulnerables a la acción de, por ejemplo, aviación naval o submarinos, incluso piratería, puesto que en la guerra entre Marruecos y los saharauis fue muy común que los saharauis utilizaran este tipo de prácticas para abordar todos los buques que pasaban por la zona. Es decir, que la logística de esos 100.000 hombres de todo el muro quedaría comprometida si Marruecos, primero, no va a poder utilizar vías férreas porque no las hay, segundo, las carreteras son largas y vulnerables, y tercero, los buques que transportan suministros junto al mar también son igual de vulnerables. Y otro problemilla de nada, los golpes de estado. A Hassan II, padre del actual rey, le realizaron 3 golpes de estado, en uno de los cuales un caza F-5 estuvo a punto de derribar al avión real. Bueno, más que un caza, un piloto en ese caza. Y eso ha provocado que, primero, la Fuerza Aérea siempre haya recibido muy poco presupuesto, y segundo, las terribles reformas militares del padre del actual Mohamed VI, Hassan II. Y es que Hassan II, para evitar golpes de estado, atomizó el ejército en numerosos batallones
que están dispersos por todo el territorio marroquí, que no hacen ejercicios como brigadas, son batallones dispersos. Pensad que una brigada es como una compañía de baile, que le proporciona a sus bailarines todo, desde sus entrenadores hasta su ropa, pasando por su comida o su pareja de baile. ¿Y qué sucede cuando apenas has tenido oportunidad de ensayar con tu pareja de baile? Por ejemplo, el batallón de artillería de la brigada. ¿Qué sucede cuando pides apoyo aéreo, pero no has ensayado el procedimiento con tu batallón antiaéreo? Pues sucede que no hay ningún tipo de coreografía, que el baile no está coordinado, que los bailarines se pisan los unos a los otros, el fuego amigo, que tropiezan. Un mal bailarín es al baile lo que el ejército marroquí probablemente es a las armas combinadas, es a la guerra. Y esa es la principal ventaja de la que gozan nuestras fuerzas armadas. Pero ya no es solo que tengan graves problemas de operaciones de armas combinadas, sino que es que incluso para coordinarse, la logística está ultra atomizada. Es decir, que los marroquíes tienen 30 tanques Abrams aquí, y 30 allá, y 30 acullá. Así que en vez de un solo taller, un solo parking o un solo lavadero, necesito el triple de todo. En otras palabras, el presupuesto se va por el sumidero, hay muchas ineficiencias. Y ya no es solo eso, porque está la burocracia. ¿Qué pasa cuando Hassan II atomizó las Fuerzas Armadas de Marruecos? Que estableció mucho papeleo para mover batallones. ¿Quieres hacer un ejercicio? Papeleo. ¿Quieres hacer un traslado porque ha habido un terremoto para ayudar a una población cercana? Papeleo. Papeleo, 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 burocracia, burocracia, burocracia. Así en decenas de batallones repartidos, desparramados por todo el país. Claro, lo que él quería evitar era un golpe de estado, que un batallón pudiera ponerse de acuerdo con otros y que no saltaran las alarmas antes de dar ese golpe de estado. Claro, con la cantidad de papeleo que tenías que hacer, te iban a saltar las alarmas de que había varios batallones pidiendo el mismo día, a la misma hora, hacer movimientos. Entonces tienen ese problema. Pero todo ese problema burocrático que tienen sus fuerzas armadas es una ventaja, por ejemplo, para España. ¿Por qué? Porque nos da mucho más tiempo para prever cómo va a ser su movilización, qué movimientos están haciendo, en fin, te proporciona una ventana temporal muy cómoda para hacer esa alerta temprana tan importante. Y no solo eso, Hassan II utilizó la guerra del Sáhara como un cebo con el que tener a sus generales distraídos, así que sus bases están en el sur. Es decir, que si quieren desplegar sus fuerzas en Ceuta y Melilla o incluso contra Argelia, sus tropas estarían muy mal abastecidas, porque no tienen infraestructura en el norte. Es decir, la tienen, pero no como para absorber todas las fuerzas que están destacadas en el sur. Y os he dicho que no es oro todo lo que reluce. Es verdad que Marruecos acaba de disfrutar de una perfecta modernización militar, está muy bien, han adquirido materiales muy modernos, que en muchos casos, hay que admitirlo, son mejores que los que tiene España, eso es así. Ahora bien, esto tiene truco. ¿Y cuál es el truco? El truco es que son los reyes amiguitos del Golfo los que han pagado la factura con sus petrodólares, y por tanto no es un gasto sostenido por Marruecos, sino que es un gasto puntual y depende de la buena voluntad, de la caridad de las monarquías arábigas. ¿Por qué creéis que Marruecos perdió un caza F-16 en Yemen? Porque Marruecos tiene que devolver los favores. Además, es muy fácil comprar equipos, pero el mantenimiento y la modernización a largo plazo tienen un coste similar al coste de compra. Por ejemplo, pensad en el poderoso helicóptero AH-64 Apache de Marruecos. ¿Es mejor que el Eurocopter Tigre español? Grosso modo, digamos que sí. Es más, me atrevo a decir que es el mejor helicóptero de combate del mundo con diferencia. Ahora bien, la hora de vuelo, según los datos de la Fuerza Aérea, tiene un coste de $6.400. De hecho, el coste de un solo disparo de adiestramiento para su cañón de 30 milímetros es de $73. Por no hablar de los misiles Hellfire y su coste unitario de $70.000. Por tanto, si yo quiero que un piloto de Apache marroquí tenga un solo ejercicio de fuego real al año en el que dispare al menos la panoplia completa de armas, es decir, un surtidor lleno de cohetes, un surtidor lleno de misiles y toda la munición del cañón. Si solo quiero que una vez al año tenga esto y que cumpla con el estándar de al menos 100 horas de vuelo operativo en ejercicios, lo que me voy a gastar es esto, atentos. $84.000 en munición de cañón,
1,1 millones de dólares en misiles Hellfire, 640.000 dólares en combustible. O sea que me tengo que gastar, lo estoy leyendo porque lo he estado calculando antes con cifras reales de la Fuerza Aérea, del mantenimiento en la Fuerza Aérea y el Ejército de Estados Unidos. En total me tendría que gastar solo en mantenimiento cada año 1,8 millones de dólares. Pensad lo que es esto al cambio para la moneda local marroquí. Es una cosa costosísima. Estamos hablando de que para toda la flota tienen que gastar como mínimo de coste fijo, y no tenemos en cuenta otras cosas, solo directamente el aparato y su mantenimiento, 43 millones de dólares. Y ahora dime de dónde vas a sacar el personal de mantenimiento, porque Marruecos no es un país que tenga un elevado grado de formación en estudios universitarios, en ingenierías. Es decir, que al final lo que te va a tocar es depender de Estados Unidos, que te haga una parte importante del mantenimiento y que te envíe a sus propios mecánicos, a su propio personal. Y además te aseguro una cosa, a los estadounidenses les vas a tener que pagar a tocateja. Es decir, no va a haber un gran ahorro en este tipo de compras, ni va a permitir que nazca una industria de defensa marroquí. Y además de todo esto, fijaros en las compras que hacen los marroquíes. Es que Hassan II y Mohamed VI se cree consintió que los militares gestionaran las compras de material militar. Les consintió cierto grado de mordidas o de corrupción a cambio de su lealtad. Pero eso tiene un efecto muy pernicioso. Es decir, que han llenado el ejército marroquí de equipos con cadenas logísticas incompatibles, con mantenimiento incompatible, que no intercambian datos, que no pueden comunicarse entre sí. Es decir, tienes un radar chino y un caza estadounidense y entre sí pues no se comunican. De hecho, es que el ejemplo más claro de esto es la defensa aérea, fijaros. Claro, le han comprado a China el sistema antiaéreo Sky Dragon 50 y el modelo de misil de medio y largo alcance HQ-9B. Luego van y le compran a Israel el sistema Barak 8. Supuestamente, o eso dicen, el Patriot a Estados Unidos y, no te lo pierdas, el sistema Mika a Francia. Cada uno de esos sistemas nacionales no se puede coordinar entre sí. Quizás el israelí y el estadounidense sí. Los sistemas chinos tampoco pueden mandar información a los cazas F-16, y los sistemas israelíes y estadounidenses se cree que tienen cierto grado de coordinación, pero tampoco está claro qué le han vendido exactamente a Marruecos. O sea, imaginaros el panorama, es que todo se va a tener que hacer a base de radio, de llamar, porque los sistemas no intercambian datos automatizados, entonces el rumbo, la deriva, todos los caracteres de un posible objetivo vas a saberlos en otra batería antiaérea mucho más tarde que cuando lo ha detectado el radar de otra batería que no era compatible con tus equipos. Es decir, imaginaos, son 4 sistemas de defensa aéreos distintos que no van a poder coordinarse, que no mandan su información a un solo centro de control que rápidamente con un programa lo sintetiza y te lo pone en una pantalla. No, tiene que ser la gente la que con un ordenador, con el ratón o moviendo fichas en alguna caja de arena tenga que ir colocando, vale, un caza aquí, un caza aquí. Como se te eche encima un ataque serio y potente, esa red no está bien integrada y por tanto lo que va a pasar es que va a haber muchas ventanas de oportunidad para que un adversario las penetre. O fijaros en materia de carros de combate. De un lado está el conocido como Batallón Ruso del ejército marroquí, que tiene los tanques soviéticos T-72B. Luego están los M1A1 Abrams, recién entregados por Estados Unidos y famosos por su absurdo consumo de combustible. Y luego van y le compran un batallón de tanques de exportación chinos MBT-2000, que por cierto están bastante atrasados. El MBT-2000 es un tanque sino-pakistaní, está muy atrasado, tiene unas soldaduras que no hay más que verlas para ver que están muy mal hechas, está muy anticuado. Si por lo menos hubiera sido el MBT-3000, que ese ya está bastante, tiene unos mimbres mucho mejores, pero incluso este carro de combate en su motorización, China es bastante poco fiable. Y no contentos con ello, mantienen en servicio al viejo Patton en la versión A3, TTS, Rise y ojo, porque no está claro que no queden AMX-13 ni SK-105 austriacos ni M48 Patton. Esto es un caos logístico, de adiestramiento y de todo. Ah, y por si esto fuera poco, ellos impiden que sus militares salgan mucho al extranjero, es decir, si hay gente, si hay intercambios, pero es poco, ellos lo evitan porque tienen miedos de que se trame algún tipo de golpe de palacio, de golpe de estado en el extranjero, donde es mucho más difícil tenerles vigilados. De hecho, a veces los propios marroquíes vigilan a sus militares cuando están en el extranjero.
Por tanto, dile adiós a los ejercicios combinados con otros países, dile adiós a aprender de otros ejércitos ejercitándote con ellos, o manteniendo intercambios de oficiales, yendo a academias militares extranjeras. Aunque como decimos, no es que no suceda, pero sucede poco. Con todo, aquí sí que hay que admitir que hay una creciente apertura, que en los ejercicios African Lion pues han logrado realmente junto a Estados Unidos tener una participación cada vez mayor, que se vayan tomando más en serio. Y es verdad que en ese sentido sí han logrado aprender algo de los estadounidenses, también mantienen determinados ejercicios con los británicos, con la unidad de la Guardia de Gibraltar, en fin, tienen algunas cosas, pero bueno, es algo limitado. También les ha dado históricamente mucha experiencia su despliegue en operaciones de las Naciones Unidas por África, porque ellos siempre con Naciones Unidas, luego con la Unión Africana, se han ofrecido mucho a tener ese papel, digamos, con los cascos azules. Y por último, un ejército es reflejo de su sociedad, y Marruecos no es un país ni muy digitalizado ni muy industrial. Ya hemos dicho que les falta personal cualificado para el mantenimiento de equipos complejos, pero es que en materia cibernética sucede lo mismo. No tienen mucha gente que sepa programar, que sepa electrónica o que sepa operar en el ámbito cibernético. Así que en este ámbito son muy vulnerables, como sucedió con el ciberataque del virus Careto, supuestamente organizado por la inteligencia española. Y por cierto, antes de acabar, recuerda que tenemos el webinar sobre Marruecos el 15 y 16 de julio, así que os invito a suscribiros a The Political Room para poder verlo cuando os apetezca o incluso disfrutarlo en directo. Todos los enlaces ahí abajo, haz clic. Así que eso es todo, con esto ya hemos visto las carencias, las grandes flaquezas de las que adolece el ejército marroquí. Ahora, dicho esto, os recuerdo que este vídeo forma parte de una serie de vídeos en el que hablamos de las fortalezas y las debilidades de Marruecos y de España para el caso de un enfrentamiento. Así que tengo una lista de reproducción específica para esto que os invito a visitar. Lo encontraréis al final de este vídeo en las recomendaciones de YouTube. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. Os invito a adquirir, aquí está, mi libro Por un pedazo de tierra. Ojalá os interese. Y por lo demás, como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.